Vamos a entrar al tema, ¿verdad? Esta tarde me dan la oportunidad de compartirles el nuevo código deontológico del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, una modificación que se hizo a nuestra herramienta de manejo disciplinario, que es realmente muy importante para no poder el colegio, la institución, mediante la fiscalía, tener a mano una herramienta actual para poder dar ejercicio a la parte de fiscalización y de rectoría de la profesión. Esta herramienta o este código ha llevado o llevó un proceso bastante fuerte de gestión. Es un código que nace en principio, de la Comisión de Fiscalía. Posteriormente a la Comisión de Fiscalía se somete al escrutinio de la Comisión de Normativa. La Comisión de Normativa lo revisa y una vez aprobado por ambas comisiones, se da a conocer a la Junta Directiva en vigencia en ese momento, y esta lo aprueba en la sesión ordinaria 3985 del 5 de julio del 2019. Pero no bastaba con solo la aprobación de la Junta Directiva en ese momento, porque el Código de Ética Moral o el Código Moral del Contador Privado Incorporado, que estaba vigente en ese momento, era un código que estaba decretado o estaba emitido mediante un decreto ejecutivo. Entonces no podíamos darle vigencia al nuevo código sin derogar el decreto ejecutivo anterior. En algún momento, pues se buscó darle la misma categoría de decreto. Se hizo una gestión kilométrica aproximadamente de 2 años, donde el documento fue al Ministerio de Hacienda, que es el ministerio encargado de dar el refrendar los decretos ejecutivos que tienen que ver con nuestra profesión. Y este reglamento fue revisado en esa instancia en varias ocasiones por los personeros que estaban haciendo la gestión en el ministerio. Fue revisado por la Dirección Legal del Ministerio de Hacienda. Fue revisado por la Comisión de Rescate y Formación de Valores del Ministerio de Hacienda. Y cuando ya estaba a punto de ser firmado por el presidente de la República, el nuevo decreto ejecutivo o el código deontológico en el nuevo decreto ejecutivo, también fue revisado por la asesoría legal de la Presidencia de la República, conocidos como el GAL, y ellos ya eran el último filtro para pasar el documento a leyes y decretos. Lamentablemente, uno de los atrasos que tuvo el documento fue que la cantidad de ministros de Hacienda que pasaron durante este periodo de 2 años, aproximadamente unos 4 o 5 ministros de Hacienda, y tenía hasta cierto punto que retrocederse un poquito en el proceso para poder explicar cuál era el espíritu de la normativa, por qué se estaba dando el cambio y por qué se iba a hacer por decreto ejecutivo de nuevo. Cuando ya estaba listo y ya estaba a punto de firmar, pues entró don Elian Villegas, y don Elian Villegas, analizando la normativa y por principio de legalidad, determinó que el código como tal no requería ser un decreto ejecutivo. Entonces, él lo único que hace es ofrecernos la derogatoria del decreto anterior, y que por legalidad, por un principio de legalidad y por soporte de norma o soporte jurídico, no requeríamos que este documento fuera un decreto ejecutivo, y se validaba meramente con la aprobación de junta directiva. Este documento, entonces, después de esa resolución con el Ministerio de Hacienda, se firma el decreto ejecutivo donde se deroga el código anterior o el reglamento de ética anterior, y ya se manda a publicar según sesión 4126 del 2021. Del 24 de junio del 2021 se manda a publicar el nuevo código deontológico. ¿Pero qué es el código deontológico? Ok. Los colegios profesionales por mucho tiempo basaba sus códigos de ética solamente en el tema de la ética y la moral como tal, que ahorita vamos a ver los conceptos, pero desde el punto de vista del comportamiento humano en la sociedad. O sea, no se enfocaba ese comportamiento humano tanto al tema profesional, sino a una necesidad propia de un comportamiento adecuado de las personas que componían el gremio. Entonces, por eso es que por muchos años los códigos de ética se llamaban
de esa manera, códigos de ética, y solamente así se conocían códigos de ética o códigos de moral. De un tiempo para acá, la Comisión Nacional de Valores determinó que aparte del comportamiento humano o el comportamiento personal en la sociedad, pues había que tener más cuidado o especial atención en el comportamiento ético-moral de los profesionales, por lo que manejan, por lo que pasa por sus manos y por el impacto inclusive que tiene a nivel económico, a nivel social y a nivel en general, a todos los niveles en general. Entonces se empieza a utilizar el concepto de deontología como esa parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan una profesión. En función a ese detalle, pues entonces nace el nuevo Código Deontológico del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, una modificación importante al Código Moral del Contador Privado Incorporado que estaba vigente en su momento, que lo que busca es cumplir en primera instancia la finalidad del colegio, que es el desarrollo y el régimen disciplinario de la profesión. También busca adecuar la interpretación, la normativa, la aplicación de las herramientas disciplinarias conforme a los avances que también ha tenido la profesión como tal. Entonces, estamos claros que la contabilidad es la contabilidad, a pesar de ser solo una o ser una única contabilidad y se enseña de una misma línea, pues aplica a muchísimos campos de acción o hay muchos campos de aplicación, ¿verdad? Hay contadores, tesoreros de juntas de educación, hay tesoreros contadores de asociaciones, de cooperativas, sector bancario, sector público y demás. Entonces eso implica que la contabilidad es una de las profesiones que está muy susceptible a los avances tecnológicos, a la actualización profesional en cuanto a la manera en la que las empresas y cada uno de esos ámbitos de aplicación se van desarrollando, ¿verdad? Y adicionalmente a eso también susceptible a todo lo que es los avances tributarios y todo lo que tiene que ver con el fisco y los impuestos. Entonces, de ahí nace el análisis que inspira la modificación del código de ética a código deontológico y todas las herramientas o los detalles que trae para ir adecuándolo a la actualidad de la profesión. Además de, como les decía, a pesar de que la deontología busca ese comportamiento humano, esas buenas costumbres que se ven, que se siguen en un desarrollo social, pues ya van inspiradas más hacia el desarrollo profesional y el comportamiento profesional con calidad, con buenas costumbres y buenas prácticas para un mejor desarrollo de la profesión, con la necesidad de un comportamiento apto de los agremiados frente a la realidad mundial también. Pues sabemos que la virtualidad, la tecnología, la apertura de fronteras y muchas cosas, pues hace que a pesar de que nosotros como contadores privados tenemos como jurisdicción el país, pues también a nivel internacional mucho de lo que se hace en el país y de lo que llevamos acá de empresas en el país, pues se ven afectadas con el impacto mundial, los cambios mundiales y el desarrollo económico y social y comercial a nivel del mundo. Como les decía, el código siempre va a mantener los conceptos de moral y de ética, ¿verdad? La moral como ese conjunto de reglas y normas de convivencia y actuación diaria que buscan con valores del bien, de la verdad y de la justicia, determinar el comportamiento de los seres humanos, sus obligaciones y sus relaciones, o sea, la base del comportamiento y las buenas costumbres que se buscan de una persona en un grupo determinado y pues la ética, que es esa porción de la filosofía, ya es estudio propiamente de la moral, de esas obligaciones y responsabilidades que se derivan de la conducta y el comportamiento de los seres humanos para generar actos y generar consecuencias positivas y que ayuden a desarrollar no solo el ser humano, sino a desarrollar otros ámbitos de acción de este, como es el ámbito profesional. Esto, pues, pone en la palestra el hecho de que el código deontológico
no sea un instrumento que reduzca la autonomía, la creatividad y la responsabilidad de los contadores o de los profesionales en sí, sino que busca ser una guía en esa gestión profesional que contribuya al desarrollo profesional y que busque siempre una constante mejoría en la imagen y confiabilidad del gremio, que es importantísimo para el desarrollo. Si estamos hablando de que el colegio tiene dentro de su finalidad el desarrollo profesional y el mejoramiento económico de los agremiados, pues los agremiados como contraparte de esa obligación de la institución, pues requieren de un comportamiento adecuado, de un comportamiento de buenas prácticas para que esta imagen y la confiabilidad del gremio crezca y realmente sea para el gremio más fácil aplicar en los ámbitos de trabajo y en los ámbitos donde le es necesario su actuar. Entonces, ¿qué es lo que busca todo este análisis? Todo este análisis que se hizo de la modificación y la actualización del código, pues busca que ya realmente el código como tal sea ese ordenamiento sistemático de principios, normas y reglas, deberes y obligaciones para un determinado grupo social. Pues en este caso, los profesionales contadores que pertenecemos a esta amada institución, ¿verdad? Que es importante que sintamos ese sentido de pertenencia, que nos sintamos parte de un grupo social que tiene como misión primordial la imagen y el desarrollo profesional de la mejor manera y buscar que realmente quienes son los usuarios de la profesión vean en la profesión un apoyo, vean en la profesión un bastión del crecimiento de sus negocios y del orden para poder desarrollarse y crecer como tales. Em, es importante que tener en consideración que cuando se hacen normativas de cualquier tipo o modificaciones, siempre se hace un análisis de todo lo que se está generando a nivel en la actualidad en torno al desarrollo de la profesión o de lo que se quiere de una o de otra manera apoyar. Entonces, esto me lleva a traer a colación dos puntos de los puntos de análisis que dan espíritu a la normativa en la modificación de este código deontológico. Primero, el punto 14 que habla de la responsabilidad, que es muy importante en el tema profesional, actuar con responsabilidad siempre antes de tener un trabajo, durante el trabajo y en ejecución del trabajo, pues hace que las consecuencias de nuestro proceder profesional sea el mejor y el más óptimo y que no nos enfrente a condiciones complicadas que eventualmente desgasten al profesional y que pongan en una posición desfavorable la imagen personal y la imagen gremial. Entonces, este punto nos dice que conocer la normativa que define y orienta a los integrantes del grupo para que al decidir libremente su forma de actuar, comprenda la necesidad de mantener un alto nivel de responsabilidad sobre sus decisiones y las consecuencias que se derivan de ellas. Es libre de tomar sus propias decisiones, pero asume la responsabilidad de las consecuencias que de ellas derivan, porque la responsabilidad es la contraparte necesaria de la libertad. Entonces, como les decía, es un tema que no viene a restringir, no podemos ver el código deontológico como el instrumento que me prohíbe, sino más bien el instrumento que me guía a actuar de la mejor forma o de la forma correcta en pro de un beneficio de desarrollo profesional. De esta manera nace el código deontológico como una consecución, y lo podemos ver en el punto 15 del análisis del espíritu de la ley, como una consecución de valores éticos que deben ser mantenidos en su vida profesional y particular, con un especial sentido jurídico que disciplina la conducta y los deberes que están obligados a los que están obligados los agremiados, ¿verdad? Pero vean que inclusive se habla de que es valores éticos mantenidos en la vida profesional y particular, porque como les decía, aunque el código deontológico se incline en gran medida a la aplicación de la ética y la moral en el ámbito profesional, estos nacen del desarrollo y la conducta humana, las buenas costumbres de la conducta humana social, entonces no se puede dejar la particularidad de lado
y no se puede obviar que a como vamos a actuar de la mejor manera en el ámbito profesional, tenemos que también actuar de la mejor manera en el ámbito particular. Entrando ya en materia propiamente a lo que nos trae el nuevo código deontológico, este código deontológico está dividido en 6 secciones o 6 capítulos. El capítulo primero es de principios generales, lo que en sí tenemos que saber todos los contadores de primera entrada en cuanto al ejercicio correcto de nuestra profesión. Van del artículo primero al artículo 3, donde se establece con claridad que la normativa es de aplicación obligatoria, que lo que busca es propiciar la confianza y la credibilidad de la profesión ante la sociedad, que tenemos la obligación, el deber de cumplirlo, conocerlo, ejecutarlo en todos sus principios, lo que nos hace partícipes activos de un comportamiento de buenas costumbres y de buenas prácticas, no solo por parte nuestra, sino velar porque nuestros homólogos agremiados también tengan esta línea de comportamiento. Hay que acatar, también establece claramente el acatamiento y cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, de todos los reglamentos que el colegio tiene, ¿verdad? Este nuevo código busca una satisfacción jurídica y ética y moral del servicio prestado, o sea, vamos orientados a que el código nos lleve a una ejecución contable de calidad, o sea, de que nuestro ejercicio profesional sea de calidad, dentro de parámetros establecidos, como lo que es el respeto a todas las personas, la dignidad, la protección de los derechos humanos que está tan de moda ahorita, la honestidad, la responsabilidad, la integridad, un concepto que se ha utilizado últimamente, muy nuevo, pero que también, como se ha utilizado, pues se ha violentado bastante, que es la parte de la probidad, la diligencia y la actualización constante como valores que deben regir nuestro deber profesional en todo momento. Una relación profesional, nos empuja a tener una relación profesional dentro de un marco de justicia, seriedad, honorabilidad, discreción, ética y demás principios deontológicos. Además, también nos obliga, reubica un artículo que estaba en otra sección del Código de Ética anterior, dentro de los principios generales, que es pues alimentar la institucionalidad o la institución con las obligaciones nuestras con el colegio al día. Es importante que para que el colegio pueda seguir haciendo estas actualizaciones y pueda seguir haciendo estas actividades como la feria y como las capacitaciones gratuitas y todo este montón de actividades que el colegio últimamente fomenta en pro del desarrollo de la profesión puedan seguir adelante, pues todos los agremiados activos tenemos la obligación de darle sustento económico al colegio manteniendo nuestras obligaciones al día. En cuanto al capítulo 2, deberes y obligaciones, artículos del 4 al 13, pues este trae cosas que ya traía el código anterior, por ejemplo, el de profundizar nuestros conocimientos contables, conocer un marco jurídico básico que es el que nosotros tenemos que manejar en cuanto a lo que nos estamos desarrollando en las áreas en las que nos estamos desarrollando profesionalmente. Tenemos que ser diligentes y actuar con denuedo en apego a la norma, la ética, la moral y las buenas costumbres en cuanto brindamos nuestros servicios o en cuanto nos relacionamos profesionalmente con otros profesionales o con la sociedad en general. Debemos asegurarnos de que la relación profesional del contador anterior o que la relación profesional con el contador anterior, el cliente, la haya terminado, y de esto tiene que haber una constancia por escrito. Aquí hay una adición en el nuevo código, porque en el código de ética anterior pues sí hablaba de asegurarnos de que el profesional anterior ya no tuviera relación con el cliente, para que no hubiera una mala interpretación de que nosotros estábamos ingresando a trabajarle a un cliente y estábamos quitándole el sustento profesional a otro compañero. Entonces, esto venía igual del código anterior, pero aquí se añade algo que vamos a seguir viendo en el desarrollo del código deontológico, y es que el código deontológico nuevo y las necesidades
actuales exigen que todo lo respaldemos, que nos respaldemos todos los actos que nosotros realizamos, todas las gestiones, todo nuestra situación profesional tiene que estarse, tiene que estarse respaldando. Tenemos que empezar los contadores, igual que otros profesionales, a aprender a hacer archivos de referencia, registros de referencia, para que después no tengamos que andar corriendo a la hora de buscar información que nos respalde en alguna queja, en alguna denuncia, en alguna situación de nuestro ejercicio profesional normal. Entonces, vamos a ver que el código nos va a venir exigiendo que las cosas sean por escrito, que los papelitos hablan, que tenemos que tener claridad en blanco y negro de todo lo que nosotros estamos ofreciendo y lo que estamos brindando, ¿verdad? El artículo 8 mantiene también su contexto de que debemos actuar con todos los principios de valor que ya venían desde el código de ética anterior y desde el buen comportamiento humano, que es el actuar con honestidad, con integridad, ajustarse a la conducta de la ética, la moral, las buenas costumbres, y van a ver que se repite, el código sigue repitiendo, ¿verdad? De que tenemos que ajustarnos a la ética, la moral, a las buenas costumbres, debiendo abstenernos de actuar de manera impropia, que esto vaya a perjudicar la condición profesional, inclusive la condición personal, que vaya a desacreditarnos como profesionales y como personas. Tenemos que estar siempre dentro de un comportamiento siempre leal, veraz y de buena fe. Pero aquí me brinqué un artículo y me lo brinqué a propósito porque estaba dando un contexto de lo que viene del código anterior, pero este artículo nuevo adiciona en este código deontológico que nosotros tenemos la obligación de cada vez que vamos a abordar un cliente o cada vez que vamos a ofrecer nuestros servicios a alguien, tenemos que hacer un análisis consciente, profesional, de la persona que está requiriéndome como profesional. Tenemos que ser conscientes de qué es realmente lo que la otra persona necesita para poder nosotros recomendar de la mejor manera los servicios que se van a brindar. El código nos exige ser profesionales desde el momento en el que se aborda el cliente, desde el momento en el que buscamos ayudar con nuestra labor profesional a un nuevo cliente y ayudarle de la mejor manera, darle una asesoría apropiada conforme a la normativa y buenas prácticas contables. Volvemos otra vez al tema de por escrito y con emisión de un contrato. Y esto de la emisión de un contrato, déjenselo por ahí en la mente flotando, porque vamos a ver por qué es que se habla aquí de la emisión de un contrato, porque el código deontológico lo concretiza más adelante. En cuanto a los artículos del 9 al 13, pues no debemos prestar nuestros servicios nombre para facilitar el ejercicio profesional de quienes no están autorizados, ¿verdad? Eso viene del código anterior. Se debe actuar con idoneidad, responsabilidad y libertad de criterio en su vida profesional. Hay que rechazar todos los asuntos o actos que comprometan la independencia en el correcto cumplimiento y desempeño de las labores propias de la profesión. Aquí nosotros como profesionales tenemos que empoderarnos y por eso les decía al principio que el código deontológico no es un limitante, no hay que ver el código deontológico como el instrumento que me prohíbe hacer A o B, sino más bien como el instrumento que me guía para actuar de la mejor manera, que me empodera como profesional, que me dice que yo tengo que tener idoneidad, responsabilidad y libertad de criterio porque yo soy el que sabe la materia de la cual un cliente requiere los servicios. Entonces, el código eso es lo que quiere o busca con el artículo 10, pues apoyar al contador en que tiene que buscar esa libertad de criterio y darse su posición como profesional, no permitir que sea el cliente el que vaya a di- decidir cómo es que el profesional va a hacer su trabajo o hasta dónde lo va a hacer, inclusive hasta en beneficio propio, eso lo vamos a ver más adelante. El artículo 11 debe resguardar celosamente la buena reputación e imagen del contador. Em, Le agradezco a la persona que tiene el micrófono abierto que por favor lo cierre para que no vaya a haber bien un feedback o una cosa así que vaya a afectarnos la presentación. Gracias. Em,
Como les decía, pues tenemos la obligación, dentro de nuestros deberes y obligaciones, pues mantener la reputación y la imagen del colegio. O sea, nos debemos de abstener de participar en actos que atenten contra el correcto ejercicio profesional. Eso viene igual desde el código de ética anterior. Volvemos a repetir, desde el punto de vista moral, ético y jurídico, el código es muy repetitivo, es muy insistente en que ahí es donde están las bases de nuestro comportamiento o de nuestras buenas prácticas profesionales. Se debe proveer un ámbito, bueno, se modificó un poquito el tema de las personas que tienen oficinas de contabilidad o que trabajan para una empresa que tiene departamentos de contabilidad y acepta em, los practicantes, pues en el código de ética anterior se hablaba específicamente del pago de los practicantes, pero este ya lo que exige es darle al practicante un ámbito de trabajo adecuado, decoroso, para su preparación profesional, buscar que el practicante sienta que va encaminado a ser un profesional de un grupo de profesionales y de una institución que lo va a respaldar. Igual insiste el código deontológico en que tenemos que hacer constancias por escrito de todas estas gestiones, en cuenta la gestión de recibir un estudiante y de darle este ámbito de aprendizaje práctico de la mejor manera. En cuanto al capítulo 3, que es la relación con el cliente, que van de los artículos 14 al 24, vuelve igual a decir el código que no se pueden celebrar convenios que permitan evadir de ninguna manera el código, ¿verdad? Esto genera la posibilidad de abrir los procesos disciplinarios em, de forma espontánea, sin necesidad de un denunciante, pero adicionalmente a eso, este código establece que la conciliación tiene que ser homologada por el director fiscal o por la junta directiva y que esto no exime del todo al infractor. O sea, cuando hay conciliaciones o cuando la parte que se vio afectada, el cliente que se vio afectada decide no denunciar o llegar a una conciliación o decide llegar a una conciliación antes de denunciar, pues al colegio la conciliación, por ser una imposición de ley, de la ley de resolución alterna de conflictos, pues permite que no se abra el proceso disciplinario. Entonces, hace que sea realmente ese ahorro procesal, pero sí le va a permitir al colegio hacer un llamado de atención, hacerle la observación al contador de que realmente cometió un error o realmente cometió una falta, aunque no se procese y aunque no sea sujeto a sanción por la conciliación. No se debe preparar información, el 15 y el 16 va muy de la mano con el que les decía al principio de los principios generales, ¿verdad? Que no podemos, tenemos que actuar siempre sin llegar a cometer un acto impropio que pueda eventualmente favorecer inclusive a los clientes. Por eso tenemos que tener esa independencia profesional para que no vayamos a cometer errores serios como el de preparar información financiera tergiversada, registros contables inapropiados o actuaciones indebidas que favorezcan al cliente, y va de la mano con el 16, que deben que esa información tergiversada no se puede, no puede no se puede emitir para obtener beneficio propio económico, dádivas. Volvemos a la protección de la palabra que viene en principio de la probidad, y tampoco que pueda generarle ningún beneficio al cliente inadecuado o inapropiado en contra del fisco o de ninguna de las instituciones con las que por ley hay obligación, ¿verdad? Esto va muy de la mano también con los artículos el artículo de la ley contra el fraude fiscal, que establece que una mala asesoría tiene una multa administrativa en cuanto a la evasión de impuestos y a otras normativas que buscan que la información sea real, confiable y veraz en nuestro trabajo.
Bueno, se guardará el secreto bancario, eso es el secreto profesional, disculpen, se guardará el secreto profesional. Esto viene del código de ética anterior, igual es nuestra base de labor. Nosotros como contadores privados trabajamos con información privada, por eso nos llamamos así, porque la información con la que nosotros trabajamos se le puede brindar a quien nos contrata. eh, Tenemos que tener la preparación necesaria para el desempeño de sus funciones, tanto independiente como no. O sea, este artículo viene a reforzar el hecho de que tenemos que actuar con diligencia, con denuedo, que tenemos que estar en constante actualización profesional. Nosotros tenemos la obligación de estar siempre a un nivel adecuado para poder brindarle al cliente los servicios que cumplan todas las expectativas y todas las exigencias que el cliente necesite. Se deben emitir informes financieros. Aquí una leve modificación en cuanto al código anterior. El código anterior hablaba de 3 meses o cuando el cliente lo solicitara, pero no decía más. En este caso, el artículo nuevo establece que los informes financieros tienen que ir conforme a la normativa. Sabemos que, como les decía al principio, hay aplicaciones diversas de los contadores en juntas de educación, en ASAS, en Cincinnati, en asociaciones, en cooperativas, y cada una de esas organizaciones y ámbitos de aplicación tienen sus normativas, tienen sus tiempos establecidos para entrega de informes y demás. Entonces, por eso está aquí el código recoge este detalle para la emisión de informes financieros, y adicionalmente a eso, pues también llega a adicionarle que cuando el cliente solicite estos informes financieros, lo solicite de una manera razonable, ¿verdad? No es que voy a pedirle informes financieros al contador cada vez que se me ocurre para simplemente hacer. Considero yo que tiene que dármelos cuando yo los pida sin ninguna razón. Entonces, el código sí protege en cuanto a que si la solicitud del cliente tiene que ser una solicitud razonable, cosa que no venía en el código anterior. En cuanto a la relación, bueno, seguíamos con la relación con el cliente. Se debe conservar y cuidar la documentación y libros del cliente. Somos contadores privados, trabajamos con información privada, no es nuestra, es del cliente. Entonces tenemos que protegerla siempre. No podemos retener. Esto estaba claro en el código anterior, en el código anterior, y el código deontológico lo sigue estableciendo, que no podemos retener ningún tipo de documentación. El código anterior solo hablaba de libros legales. Ya este código habla de documentación o libros del cliente, y que de ninguna manera se pueden retener aunque existan honorarios pendientes. Para eso hay otros mecanismos, e inclusive dentro de esos otros mecanismos está el que establece como un nuevo exigencia o como un nuevo deber de la relación con el cliente que tenemos los contadores, que es el contrato. El artículo 22 establece que ya en la relación de independencia, ¿por qué en la independencia? Porque cuando somos empleados de un patrono, ya por el código laboral, el patrono tiene la obligación de establecer un contrato con nosotros, pero cuando se trata de forma independiente, el contador por lo general ha venido trabajando con contratos verbales, con ofertas de viva voz de un cliente al otro, y cuando se nos presentan las situaciones aquí en la fiscalía, son difíciles de probar la responsabilidad de los deberes y las cosas que se han cumplido y las que no se han cumplido. Entonces, este nuevo código deontológico establece que debe definirse mediante un contrato de prestación de servicios profesionales los términos y alcances de sus labores para proteger su interacción con el cliente. Y vean que el artículo lo dice claramente: para proteger su interacción con el cliente. Muchas veces las situaciones que se dan en la fiscalía de las denuncias de los clientes establecen una obligación o establecen una carga únicamente sobre el profesional. Y realmente cuando estamos trabajando como profesionales independientes, esta relación con el cliente es una relación bilateral, no es unilateral. O sea, yo como profesional le brindo mis servicios con mi capacidad, mi actualización y todos mis conocimientos, pero el cliente también tiene la responsabilidad de cubrir las necesidades que yo necesito como profesional para brindarle mis servicios. En algunos casos, las denuncias que se presentan en la fiscalía
consideran que la relación es unilateral, que yo simplemente la única responsabilidad que tengo con el contador es pagarle y ya de ahí el contador tiene todas las responsabilidades habidas y por haber. Entonces, el artículo 22 quiere proteger a los contadores estableciendo como una obligatoriedad de código deontológico la emisión de un contrato formal escrito donde estén los términos y los alcances de las labores. Debe emitirse la factura de los servicios según las regulaciones de la administración tributaria. Eso se agregó, lo de la administración tributaria. Y debe cumplirse el arancel mínimo vigente. El arancel mínimo vigente viene tutelado por el Código Deontológico en dos artículos para que quede claro que es algo que no se puede violentar, el cobrar por menos del arancel y que generar esa competencia desleal. Debe de convenirse la cantidad y forma de pago en el contrato por servicios antes de aceptar el trabajo con el cliente. Entonces ven cómo el código va a ir adicionando elementos muy importantes de control, de protección, de respaldo y que esto va a proteger al contador en la interacción con los clientes para que eventualmente no vaya esta interacción a tergiversarse o a malinterpretarse, inclusivemente a veces injustamente por cosas de menores que vayan a buscar un mal profesional porque todo está debidamente respaldado. En cuanto al capítulo 5, estamos hablando de la relación entre nosotros como contadores privados, del artículo 25 al 28. Son tres artículos muy específicos. eh, por eso, bueno, son cuatro artículos muy específicos. Vienen muy similares a lo que manejaba el código de ética anterior, pero con adiciones muy pequeñas de gran importancia. Por ejemplo, el artículo 25, que dice que al gestionar un puesto de trabajo, la presentación de un servicio, no se debe perjudicar a los colegas propagando ideas en perjuicio de su capacidad u honorabilidad, pero adicionalmente a esto, el nuevo código establece con claridad que tampoco debe expresarse en forma despectiva de la forma o de los resultados del trabajo de otro profesional, que se debe ser respetuoso y referirse únicamente a los aspectos técnicos del caso sometido a examen cuando pidan su opinión. El código es claro en que no vamos a permitir que el profesional haga las cosas mal, pero que hay un mecanismo para denunciar y eliminar esta forma de hacer las cosas mal. O sea, que no voy a extralimitarme como profesional, no voy a llegar a valorar cosas que definitivamente están por encima de nuestra función o de nuestro ofrecimiento de servicios profesionales. Adicionalmente, el artículo 26 es el que le decía, aparte del 24, el guardar respeto y fraternidad entre contadores. No debe realizar actos que lesionen intereses de los colegiados, como competir deslealmente mediante el cobro de honorarios inferiores. Ven que el código defiende de dos maneras, con el artículo 24 y con el artículo 26, el tema de la competencia desleal por honorarios, ¿verdad? Lo que hace que el código tenga dos maneras de combatir este problema y dos maneras de sancionar este problema sustentados. Injuriar o calumniar de palabra por escrito directo o indirectamente para provecho propio a otro colegiado o consentir violaciones a las leyes en función de su ejercicio profesional. Esto es importante porque el punto 3 nos obliga a que como agremiados y como miembros de esta amada institución tengamos la responsabilidad de ser vigilantes no solo de la aplicación por parte nuestra de la normativa, sino de la aplicación de la normativa en relación a otros colegiados y a otras personas que realmente estén ejerciendo y de las cuales yo pueda eventualmente ser consciente de que están haciendo las cosas bien o mal, ¿verdad? No se debe ostentar sus conocimientos, esto es importante, esto viene en el código anterior, ni anunciarse inadecuadamente por medios que afecten otros colegiados. Yo siempre he sido insistente en todas mis participaciones en charlas y en conferencias. Con los conocimientos no se ostentan a la hora de ofrecer mis servicios.
A la hora de ofrecer mis servicios, yo me vendo como profesional. A la hora de ofrecer mis servicios, yo vendo mi seriedad, mi responsabilidad, vendo mi competitividad, vendo otras cosas. La imagen como profesional yo la vendo diferente, no se vende con conocimientos. Los conocimientos se ostentan dentro de ya el desarrollo profesional. O sea, eventualmente los conocimientos podrían ser una característica importante del profesional, no para ostentarlos, porque realmente a la hora de publicitarse, realmente los conocimientos como tales se ostentan en el momento del ejercicio profesional. Cuando yo tengo el cliente y el cliente empieza a ver mi desarrollo en las labores profesionales, ahí yo puedo ostentar mis conocimientos. Antes podría eventualmente ser antiético querer venderse a un cliente solo por los conocimientos, dejando de lado otros principios profesionales que son importantes en una relación profesional y perjudicando con esto a otros colegiados que por alguna u otra razón tal vez no tengan los niveles de conocimiento que tal vez yo tengo, pero que eventualmente no haya sido porque no los quiera tener, sino por otras condiciones que en cada caso habría que analizar. Eh, Antes de actuar entre contadores, y el artículo 28 viene del código anterior, como esa opción de que los contadores no lleguen a instancias superiores si tienen diferencias, ¿verdad? Si antes de actuar contra otro contador en cualquier otra instancia, el código deontológico pone a disposición la Fiscalía Administrativa para aplicar la ley RAC, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz. O sea, lo que busca, ya por experiencias que hemos tenido aquí en la Fiscalía, lo que la ley, el reglamento busca es que antes de hacer un problema de más grande, pues lo discutamos en el seno del colegio de la institución y tratemos de dilucidar una forma de resolverlo sin necesidad de llegar a otras instancias. Entonces, esto es lo que el código pone a servicio por mediante la Fiscalía Administrativa a los agremiados cuando necesiten resolver alguna situación con otro contador. Esto pues también nos ha abierto la posibilidad en algunos casos de que la fiscalía pueda practicar esta ley y practicar estas resoluciones alternas de conflictos en relaciones entre el contador y el cliente. Obviamente, pues ahí el colegio tiene que ser un poquito más estratégico a la hora de de manejar el proceso, porque hay una parte que no tiene ninguna relación directa con el colegio, pero nos ha traído muy buenos resultados el que a la Fiscalía Administrativa se vengan a practicar resoluciones alternas de conflictos entre un cliente y un colegiado, y pues con más razón, y hemos tenido casos donde también se ha hecho entre colegiados y pues trae efectos muy positivos. Ya como para ir terminando, pues los últimos dos capítulos del código establecen las obligaciones para con el colegio, con el artículo 29 y 30. Son dos artículos, pero aquí les voy a pedir que pongan principal atención en el artículo 30, que es un artículo nuevo, que está susceptible a una falta, que podría ser susceptible a una sanción por falta, por una falta leve y que es muy importante para el colegio. Por ejemplo, ahorita se está llevando una feria virtual de trabajo, se están llevando charlas gratuitas, el colegio ha estado en constante movimiento con tributación directa, con muchas comunicaciones de todo tipo y al final también con el tema de los procedimientos disciplinarios desde la Fiscalía Administrativa, el colegio ha topado con pared en muchas ocasiones con los agremiados que no tienen los datos actualizados. Entonces, estas obligaciones para con el colegio, ¿verdad? Aparte de las obligaciones que trae intrínsecas el código en los principios generales, pues estas dos obligaciones en concreto son importantes tomarlas en cuenta. La 29, el artículo 29, que es el prohibido el uso del símbolo del colegio en documentación que no sea del colegio. Esto es solo para uso del colegio. El logo del colegio no podemos ponerlo ni en nuestras tarjetas, ni en nuestro papel membretado, ni en nuestros rótulos, porque es de uso
meramente institucional, pero el artículo 30, que les decía que es el artículo nuevo y que les pido que le pongan importante atención, es que ya dentro del código deontológico una obligación de los contadores privados incorporados es mantener actualizados los datos personales y profesionales, direcciones físicas, teléfonos, correos electrónicos y todos aquellos datos que la institución considere que sean de su interés en los sistemas de información del colegio, siendo esto la primera fuente para las notificaciones de requerimientos de la institución hacia los colegiados. Este artículo es nuevo porque el colegio realmente ha perdido muchos recursos, ha perdido tiempo valioso en procedimientos o inclusive en información, porque los colegiados no se acercan a informarle al colegio que cambiaron de trabajo, que cambiaron de casa de habitación, que cambiaron los teléfonos y a veces el colegio se desgasta cualquier cantidad, tanto en personal como en económicamente, buscando a veces los colegiados para resolver cosas o para informarles de los movimientos del colegio. Entonces, el código deontológico recoge como importante modificación esta obligación de mantener datos actualizados en todo momento en nuestras bases de datos y es susceptible a una amonestación, ahora lo vamos a ver, como una falta leve si el colegio requiere de algún colegiado y este colegiado no se puede ubicar por los sistemas de información del colegio, sino que el colegio tuviese que recurrir a sistemas de información externos para poder ubicarlo. En cuanto al último capítulo, bueno, habla propiamente del procedimiento y las sanciones disciplinarias, ¿verdad? Este trae en su artículo 31 una posibilidad de que la Junta Directiva, mediante el órgano director, valore a la hora de aplicar las sanciones la gravedad de la falta, obviamente respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero y las garantías constitucionales del debido proceso y los principios que la conforman, pero permite ya mediante un documento normativo por escrito el poder analizar realmente la gravedad de la falta. Eh, Después se establece como una falta sujeta a sanción todo el incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones que la normativa tiene vigentes, que serán, esto es igual al el procedimiento disciplinario interior, igual tenemos faltas leves, graves y gravísimas. em, y estas van a ser valoradas según la gravedad de la falta, de acuerdo a las pruebas aportadas, la búsqueda de la verdad de los hechos, de la real de los hechos que se pueda conseguir y con el debido procedimiento disciplinario. Y volvemos al tema de también dentro de la valoración de la gravedad de la falta, la valoración del daño causado, ¿verdad? Tenemos tres aplicaciones, tres sanciones que se pueden brindar, una amonestación escrita, que es una falta leve. Aquí hay una modificación al código anterior. Antes, en el código anterior existían dos tipos de amonestaciones, una privada y una pública. Ahora desapareció la amonestación privada, ahora la amonestación va a ser por escrito y va a ser pública, ya no hay amonestaciones privadas. Ven que el artículo 30 está dentro de de los artículos a sancionar como falta leve, lo de la actualización de datos. Y suspensión hasta 3 años por falta grave, con otra gran gama de artículos, o la reincidencia de faltas leves. Y hubo una modificación en cuanto a la suspensión del tiempo en falta gravísima. El código de ética anterior establecía 10 años de suspensión, pero la búsqueda del colegio con herramientas normativas de este tipo es que el colegiado que cometió la falta se reivindique. O sea, que el colegiado que cometió la falta realmente con una sanción, indiferentemente del tamaño de la sanción, entienda que cometió una falta y entienda que no puede volverla a cometer esa ni ninguna otra. Entonces, en realidad, suspender hasta 10 años a veces resultaba ser
no tener el efecto que nosotros necesitábamos y que podría eventualmente tenerse en menos tiempo si los procedimientos y las sanciones se aplicaban como correspondían. Entonces, se redujo la sanción máxima de 10 años a 5 años por faltas gravísimas. Y adicionalmente a eso hay una suspensión automática. El código deontológico trae una suspensión automática si hay una condena de privación de libertad. Cuando hay una condena de privación de libertad, el contador automáticamente queda suspendido por el plazo de esa privación de libertad en aras de protección de la profesión, de que esta persona no ejerza desde un lugar donde realmente no puede ejercer o que no ponga a otras personas a ejercer en su nombre sin estar autorizadas. Entonces trae esta suspensión automática con sus análisis y sus excepciones en caso de em, que hayan condicionales de la pena o que ya se levante el estado de privación de libertad. Las sanciones siempre serán comunicadas por medio electrónico, por eso es que es importante lo del artículo 30, de que siempre tiene que haber una actualización de datos. Todas las sanciones van a ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, por eso les decía que ya se eliminó el concepto de amonestación privada. Después, las sanciones disciplinarias impuestas constarán en el expediente personal. Ya no solo habrá un expediente disciplinario, sino que la resolución de ese expediente disciplinario va a ser parte del expediente general del colegiado. El procedimiento pues se va a mantener igual. El órgano director es nombrado por la junta directiva con al menos 3 miembros y un suplente. Estos deberán ser contadores privados incorporados y deben ser integrantes, podrán ser integrantes de la comisión de fiscalía. Preferiblemente se va a buscar que en al menos haya un abogado en el órgano director y que se cumpla todo el procedimiento disciplinario y todas las normas de principios disciplinarios. Adicionalmente a eso, la última modificación importante que trae este código es que en cuanto a la acción disciplinaria se estaba aplicando el Código Civil porque no teníamos normado, entonces se estaban dando 10 años para prescripción, o sea, una persona que cometió una falta, tenían 10 años para denunciarla, pero este nuevo código deontológico reduce ya esos 10 años a 3 años, buscando que las personas que se vean afectadas no esperen tanto tiempo en denunciar, vengan a denunciar con más prontitud y también pues porque después de 3 años a veces las denuncias son infructuosas porque la cantidad de información que ya después de 3 años pueda eh, conseguirse o que esté en manos de los denunciantes o del mismo contador, pues es menos y va a ser más difícil la carga de prueba. Entonces, eso se analizó a la hora de crear este artículo 37 y esta nueva edición también que trae el código deontológico. Em, Básicamente, hasta ahí sería de una manera muy clara, muy sucinta el tema del código deontológico. Y don Adrián, usted me indica si tenemos preguntas o cómo seguimos acá. Gracias, don Luis. Bueno, eh, me parece que en el chat tenemos solo una consulta, por lo que veo, que es Marvin, dice, buenas tardes, los datos, porque el otro es más para la parte de plataforma, entonces, señora Francera le toma los datos y lo dimensiona.
Creo que era alguien que tenía el micrófono. Ahí sí me escucha. Ok. Decía que datos se puede dirigir a la página web www.contador.co.cr y ahí en la plataforma de servicios están los correos, están los números de contacto para que pueda revisar el tema de los datos. Hay un formulario para actualización de datos, el cual es el que tendría que llenar, pero de igual forma puede hacerlo a través del correo plataforma@contador.co.cr. De momento no tengo más, Permiso, puede hacerse una consulta por voz. perdón. Permiso, se puede hacer una consulta por voz. Bueno, no estaba entre los planes, pero adelante. De acuerdo. Bueno, primero que nada, un saludo a nuestro fiscal. Muchísimas gracias por la exposición muy clara. Es Javier Vargas el que le habla, presidente de la Asociación de Contadores de Juntas de Educación y Administrativas. Me pareció excelente, o sea, toda la exposición está excelente y sin duda alguna, pues tenemos que estudiar más. Pero tengo una duda. Por ejemplo, si hubiese una duda ante la interpretación o la ejecución de uno de los artículos del código deontológico, se me ocurre, por ejemplo, que por decir así, ese 30, que nada que ver, ¿verdad? Nada más lo doy como ejemplo porque es el que se me quedó en la mente. Pero si uno dijera, ok, yo quisiera como una interpretación más amplia de ese artículo, ¿qué camino es el que tenemos que tomar? Muchísimas gracias, estimadísimo. Muy buena explicación. Gracias por todo el esfuerzo que se hace desde la Fiscalía. Muchas gracias, don Javier. Es un placer tenerlo por acá. Y muchas gracias por la pregunta. Una pregunta bastante interesante, bastante atinada. Y efectivamente una de las implicaciones que tienen las normativas es el tema de la interpretación, ¿verdad? El tema de la interpretación, no siempre los artículos de cualquier ley, reglamento, procedimiento, directriz, realmente pueden interpretarse textualmente. Hay otros que sí, que son muy textuales, pero también podrían eventualmente ser susceptibles a cualquier interpretación. Entonces, cuando yo les daba al principio el preámbulo, un poquito el preámbulo antes de entrar al detalle del código, les hablaba del espíritu de la normativa y les traje inclusive a colación dos artículos de ese espíritu, de ese análisis de la normativa, el 14 y el 15, que hablaban de la responsabilidad y por qué nace el código, ¿verdad? Normalmente la gente está acostumbrada a que cuando busca normativa, a que cuando busca alguna ley o algo que necesiten para ampararse en algún acto o en alguna actuación o más bien para contravenir alguna actuación, normalmente estamos acostumbrados a irnos directamente al artículo, a la ley que necesitamos, pero difícilmente a veces nos vamos a ver el espíritu de la ley. ¿Y cómo vemos ese espíritu de la ley? Porque normalmente cuando se hace una normativa bien hecha y cuando se hace una ley o un reglamento bien hecho, normalmente se hace un análisis. Por eso es que inclusive vemos que los leyes que pasan por la Asamblea Legislativa tienen sus proyectos de ley, van a un debate, van a una comisión, después van a un debate y demás, porque traen un análisis previo. Muchas de estas leyes antes del decreto de la ley, o en el caso inclusive hasta el código deontológico, antes de decretar el código, viene toda esa explicación y todo ese análisis de todo lo que se ha visto y se ha contemplado para poder llegar a aterrizar en esa articulación ya en el reglamento o en la ley. Pues este no es la excepción. Si nos vamos a la página que decía don Adrián, www.contador.co.cr, y ustedes buscan el código deontológico, ahí está en la biblioteca de documentos el código como fue publicado en la Gaceta. Y como fue publicado en la Gaceta, lleva toda esa explicación previa antes de entrar a los artículos. Entonces, por ahí podría darse uno una luz de la interpretación de los artículos y de lo que busca la herramienta normativa. Pero adicionalmente a eso, pues nosotros acá en la Fiscalía Administrativa, estamos siempre de puertas abiertas, ya sea que quieran llamarnos por teléfono, mandarnos un correo a consultas fiscalía o a fiscalía o directamente a mí como jefatura de fiscalía
y nosotros vamos a tratar de darles la respuesta que ustedes requieren de la mejor manera y de la forma más clara posible. Entonces, hay esas herramientas para tener la posibilidad de aclarar cualquier duda en la interpretación. Bien, dice José Luis, supongo. Buenas tardes, consulta una falla grave, como cuál puede ser un ejemplo. Perdón, dejé el micrófono apagado. Que les decía que, por ejemplo, el artículo, entre todos los artículos que se establecen como falta grave está el artículo 5. Es el artículo nuevo que establece que nosotros como profesionales, cuando tenemos un prospecto de cliente, antes de convertir ese prospecto de cliente en cliente, tenemos que hacerle un análisis. Muchas veces nosotros llegamos donde un cliente y le decimos, el cliente nada más nos dice, es que necesito que alguien me lleve la contabilidad o tenía un contador que me dejó botado y demás, y uno nada más llega y le dice al cliente, ah, sí, yo se la llevo, le cobro tanto y punto. Hasta ahí llegó el acuerdo. Y este artículo 5 establece que tenemos que hacer un análisis del cliente, que tenemos que sentarnos con el cliente a ver cuáles son las necesidades del cliente, qué es lo que busca el cliente con mis servicios, qué es lo que él espera, qué resultados, cuáles son las pretensiones que él tiene para poder yo otorgarle de la mejor manera la oferta de mis servicios, para poderle yo dar la asesoría de que realmente lo que ocupa él es A, B o C y no cualquier acuerdo así de que nada más yo como contador me preocupo por un ingreso más y el cliente pues ya cubre su necesidad de tener un contador, pero no saben realmente ni lo que el contador le va a hacer, ni le va a llevar, ni nada. Entonces, ese artículo 5 es muy claro en ese análisis y en hacer esa conciencia, establecer las necesidades del cliente y brindarle una buena asesoría para poderlo convertir en un cliente y darle lo que requiere. Ese podría ser, incumplir con eso podría ser el mejor ejemplo de una falta grave. Bien, ya para finalizar la última consulta, don Luis, nos ponen por acá. El Ministerio de Hacienda le dice a los contribuyentes que ellos mismos pueden llevar sus contabilidades. ¿Podría darme un comentario al respecto? El Ministerio de Hacienda dice a los Sí, contribuyentes. la verdad es que algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda, cuando se presentan los contribuyentes a la ventanilla, ellos dicen, no, pero usted mismo puede llevar su contabilidad porque usted puede hacer sus declaraciones. En realidad, lo que ellos deberían decirles nada más que ellos tienen la potestad comercial, según lo que dice el Código de Comercio, de que ellos pueden llevar, presentar sus propias declaraciones, porque son impuestos autoliquidativos. Sin embargo, algunos funcionarios de manera errónea le dicen a los contribuyentes que pueden llevar su contabilidad. Eso es completamente ilegal porque recuerden que la contabilidad solamente puede ser llevada por profesionales inscritos en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Sí, no se puede confundir, don Adrián, la gordura con la hinchazón, ¿verdad? Exactamente. La norma tributaria establece con claridad de que el responsable tributario es el contribuyente, pero eso no implica que las declaraciones autoliquidativas necesiten un respaldo profesional y el respaldo profesional es la contabilidad. No podemos confundir la parte tributaria con la contabilidad que debe llevarse de un negocio. Y aunque el Código de Comercio establece que cada comerciante puede llevar su propia contabilidad, el mismo Código de Comercio establece que siempre y cuando tengan la autorización debida. Perfecto. Ya nada más para finalizar y tal vez así muy brevemente, don Luis.
Dicen, ¿cómo hacemos con las escuelas que son muy pequeñas y el presupuesto no da para cobrar los honorarios mínimos durante un año? Y el MEP no se preocupa por aportar los fondos suficientes. Ahí tal vez muy breve, tal vez en un minuto, minuto y medio, 2 minutos, ya para cerrar. Bueno, esto es un tema como para un taller, ¿verdad, Adrián? Es un tema muy complicado porque es un tema que ni tan siquiera el Ministerio de Educación a veces lo tiene controlado. Sabemos que hay escuelas unidocentes que debería ser el mismo ministerio con profesionales incorporados al colegio, funcionarios del ministerio, los que lleven esta contabilidades, pero no se ha dado. Entonces, ahí eventualmente habría que valorar el caso en específico de la institución, porque si este es un tema que yo he estado tratándolo con la oficina de juntas del ministerio y que sí tiene que corregirse, porque eventualmente sí, eso no, obliga a muchos contadores a cobrar por debajo del mínimo porque no hay presupuesto, pero realmente no debería ser así. Perfecto. Bien, don Luis, muchísimas gracias. Don Luis Fernando Calderón, nuestro fiscal administrativo, por brindarnos esta charla del código deontológico, el nuevo código deontológico. A todos los compañeros, colegas que nos están viendo y nos están escuchando, les recordamos que esta junta directiva, en apego a su plan de trabajo, está llevando a cabo desde el día de ayer una feria de empleo, ¿verdad? Y hasta el 17 de octubre, y que hemos estado brindando algunas charlas de empleabilidad, motivación, en este caso también de temas que nos atañen a nosotros, como es el código deontológico, ¿verdad? Que han sido sumamente enriquecedoras en temas, más que todo la parte psicológica, ¿verdad? Porque hemos afrontado una pandemia que nos ha golpeado a todos. Entonces, nuestra feria se llama Reactivando nuestros CPIs. Ayer, que fue el primer día, tuvimos 209 vacantes publicadas ahí disponibles en la feria. Entonces, es una feria virtual, es una alianza con elempleo.com. Entonces, los invitamos a participar. Si están en busca de nuevas oportunidades, los invitamos a participar. Y también para que participen en estas diferentes charlas motivacionales. Muchas gracias, don Luis. Tal vez para que se despida de todos los que nos están acompañando esta tarde. Más bien, muchas gracias a usted, don Adrián, y a Francela, que nos ha estado colaborando con con la charla, y realmente a la Junta Directiva por darle a la Fiscalía este espacio, que pues es un espacio para nosotros muy valioso para hacerle llegar la información importante a cada uno de nuestros agremiados. Para mí es un gusto y un placer cada vez que puedo yo dirigirme a cada uno de los agremiados y aportarles un granito de arena pues del conocimiento que aquí en la Fiscalía hemos adquirido y que puede servirles para un mejor desarrollo y una mejor calidad de su trabajo. Muy agradecido por el espacio y estamos para servirles. Ahí les puse en el chat el correo de consulta Fiscalía por si requieren de alguna consulta en cualquier momento y estamos para servirles. Perfecto, entonces sería consultasfiscalía@contador.co.cr. ¿Es así, Luis? Sí, así es. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperemos que haya sido sumamente enriquecedor el tema, que se hayan aclarado muchas de las dudas que se tenían desde que se publicó el nuevo código deontológico, y los esperamos mañana en la charla de las 4 de la tarde, de igual manera, para que se inscriban y para que estén atentos a todos estos temas. Muchas gracias a todos y nuevamente buenas tardes.